para los que no van a poder estar, la función que está siempre dibujada inicialmente f de x, y ya les muestro una letra para que se entienda de qué estamos hablando, es la función menos un medio por x más 2 al cuadrado por x menos 3. Esa función es la que aparece en ejercicios como por ejemplo este tipo. Está cargando. A ver cuando veamos. En esa letra que están viendo en pantalla, ¿sí? Este 16 no corresponde, sería 9, si no estoy mal. Menos 2 raíz doble, ¿no? En este caso me voy a conformar con que hagan el dibujo del movimiento que aplicaría para esta función, ¿sí? Y si pueden dar datos, que no siempre se va a poder ser, sobre el signo y la raíz, ¿no? Pero dependiendo del movimiento que aplique, sí voy a poder encontrar información acerca de eso. Y lo otro que vuelvo a insistir, este 16 de acá no corresponde, ¿sí? Porque en realidad lo hacemos ahora aquí. Cuando x vale 1, como dice ahí en el gráfico, vamos a hacer ese primero. Cuando x vale 1, me queda que f de 1 va a ser igual a menos un medio o menos 0,5, como ustedes prefieran calcularlo. Me va a quedar 1 más 2 al cuadrado por 1 menos 3. Claro, me queda 1 menos 3 por 1 menos 3. Ahora se parece más un 3. Ponemos que esto está al cuadrado. Entonces, de acá vamos a tener que f de 1 nos queda menos un medio o menos 0,5, voy a insistir, como ustedes prefieran llamar. Aquí vamos a tener que 1 más 2 es 3, y 3 por 3 me da 9. Y me va a quedar por menos 2, ¿no? Porque 1 menos 3 me da menos 2. Me va a quedar menos 1 por 9 por menos 2. Me termina quedando, si no me equivoco, 18 positivo. ¿No? Pues sería menos por menos aquí, nada más. Y todo esto dividido 2. Con lo cual, efectivamente, f de 1 es 9. Y f de 1 me va a dar 9 y no 16 como quedó en el gráfico. F0 efectivamente da 6. Porque cuando x valga 0, ¿sí? Esto va a quedar 2 al cuadrado, es decir, 4. Esto va a quedar menos 3. 4 por 3 es menos 12. Menos 12 por menos 1 da 12 positivo. Y 2 da 6. Tengan en cuenta eso a la hora de hacer ejercicios, ¿sí? De transformación lineal cuando la función es de tercer grado. Aclaro eso, no sé si han estado trabajando en algunos de esos ejercicios, ¿no? En algunos casos vamos a poder hacer cuentas y llegar a las raíces de forma amigable, en otros casos no. Entonces, logrando encontrar el dibujo de la nueva función, ¿sí? Ya con eso me conformo. ¿Dudas?
Por ahora no. Bien, entonces, lo otro que voy a estar dando un primer puntapié, si bien después cuando los habilite voy a hacer actividades, las primeras van a ser con funciones de tercer grado, ¿sí? De lo que me ha llegado, hoy no voy a reparar en ningún caso porque lo que venía corrigiendo lo venía haciendo de forma correcta. Vamos a hablar un poquito sobre los dominios, porque vamos a empezar a jugar con algunas funciones que hasta el momento no nos generaban mayores problemas, particularmente porque hasta el momento siempre habíamos trabajado con funciones cuyo dominio eran todos los números reales. Por ejemplo, si yo pienso en la función f de x igual x, para cualquier valor de x voy a tener una imagen, ¿sí? Un correspondiente. Si esa función debe ser x, es x más 3, tampoco, porque yo elijo cualquier número que se me ocurra, real, y le sumo 3. Por ejemplo, la imagen del 5 termina siendo 8. La imagen del 10 termina siendo 13. Y así podríamos seguir. Pero para cualquier número real, más lindo, menos lindo, no importa si es decimal, racional o lo que fuera, le puedo sumar 3 y obtener un resultado final. Ahora bien, no siempre nos va a suceder eso. Particularmente, y ahí es donde les voy a dejar un pequeño esquema y ya lo vamos a ver detenidamente. Nosotros vamos a tener lo que vamos a llamar algunos problemas de existencia. En realidad de no existencia, ¿eh? Va a haber cuentas que no voy a poder hacer. Algunas ya las venimos conversando, otras de seguro lo voy acompañando a lo largo de su vida licial. Particularmente tenemos problemas con la división, con la raíz cuadrada, ¿sí? Y con algunos logaritmos. Es decir, esas tres operaciones existen siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, ¿no? Y por ejemplo, vamos a arrancar con la división, ¿sí? Ya hemos venido trabajando y sabemos que hay un tipo de división que no existe, ¿sí? Particularmente, y pensemos si tuviéramos que hacer la división A dividido B, ¿no? Esto, A dividido B, va a existir, ¿sí? Esa operación va a existir, es decir, cuando digo que va a existir es que puedo dar un resultado, ¿sí? Esto existe, siempre y cuando B no sea 0. El divisor de mi expresión no puede ser 0. Cuando sucede eso, ahí no existe la división. En el caso de las funciones, será algún punto, por ejemplo, que tendremos que quitar del dominio. Piensen en una función, por ejemplo, de la forma 4 dividido, por ejemplo, x más 1. Entonces, si bien hasta el momento, en las actividades que veníamos trabajando, no nos deteníamos mucho en el dominio, cuando arrancábamos de una función ya directamente íbamos a estudiar las raíces, porque eran funciones que siempre existían, ¿sí? Un correspondiente. Ahora, lo primero que vamos a intentar ver o estudiar es el dominio de la función. Eso lo vamos a determinar nosotros. Fíjense que acá, para que esta función exista, necesariamente, por lo que dijimos acá, voy a necesitar que x más 1 necesito que x más 1 sea distinto de 0. Entonces, voy a trabajarlo como si fuera una ecuación,
puedo trabajarlo con el signo de desigual, o yo la herramienta matemática que tengo para poder encontrar ese valor de x es sustituir este símbolo de desigual por un igual. Entonces ahí puedo trabajar tranquilo con la ecuación. Particularmente me va a quedar que x es menos 1, y lo que estoy hallando acá en realidad es para el único valor que no tengo imagen. ¿Sí? F de menos 1 no existe. Entonces, para que esta expresión 4 dividido x más 1 efectivamente sea una función, voy a decir que el dominio de mi función van a ser todos los números reales, absolutamente todos, menos el menos 1. Es decir, lo voy a quitar de mi dominio. ¿Sí? Acá estoy diciendo que para cualquier número que yo elija, siempre y cuando no sea menos 1, voy a obtener imagen. ¿Dudas? Después, obviamente, si continúo con el estudio, voy a estudiar el signo, ¿sí? Las raíces. Y lo otro no menor, ¿cómo voy a llevar este dato a un gráfico? Voy a tener acá, tratar de llevar este dato acá al gráfico. Voy a tener el 0. ¿Me siguen escuchando? Sí, yo te escucho. Sí. Entonces, como les decía, voy a terminar de llevar ese dato al gráfico. Hizo algunos movimientos acá el programa, por eso les preguntaba. Y acá en menos 1 voy a hacer una recta continua, ¿sí? No punteadita, como venía haciendo a veces cuando era la raíz. Se me borró la recta. Particularmente va a ser una asíntota, en este caso. Una asíntota vertical. Este es el valor menos 1. Y acá arriba le vamos a aclarar que acá no existe función. Esta sería la forma de llevar este dato al gráfico. Después, para todos los valores de x, que podemos decir sobre el eje horizontal, es que estoy nombrando a todos los elementos de mi dominio. Me sirven todos, salvo el menos 1, que no existe. ¿Cuándo voy a tener estos problemas? Por ejemplo, los voy a tener a la hora de que tenga una división en juego. Otra de las expresiones que voy a tener con problemas de existencia son las raíces cuadradas. Estas las tenemos capaz que un poquito más presente debido a la fórmula de Bhaskara, porque de ahí a lo que le llamábamos el discriminante, que era la expresión que nos quedaba abajo de la raíz cuadrada, el que determinaba cuántas raíces tengo, pero particularmente si lo que yo tengo
es la raíz cuadrada de A, no importa a qué tipo de expresión sea, eso va a existir. La raíz cuadrada existe siempre y cuando quien esté ocupando el lugar de A sea mayor o igual a 0. O lo que es lo mismo, que sea positivo, ¿sí?, o 0. Si fuese negativo, lo vamos a sacar del dominio a ese conjunto de números que nos estuviera sirviendo. Y después tenemos con problemas de existencia los logaritmos. Los logaritmos, no se asusten, son números que los escribimos a veces de una forma poco amigables, pero particularmente, estar bien con... El logaritmo va a tener una base y un exponente. Generalmente hablamos del logaritmo de A en base B. Para que ese número exista, necesito que se cumplan particularmente 3 cosas. Precisamos que A sea mayor que 0. Necesitamos que B también sea mayor que 0. Y necesitamos que B sea distinto de 1. Tienen que cumplir estas 3 condiciones. Es decir, que este número sea positivo, que este también sea positivo, ni siquiera pueden ser 0, y que este además no sea 1. Particularmente, eso se da porque en la definición del logaritmo, el logaritmo generalmente de A en base B, decimos que es igual a otro número C, siempre y cuando se verifique, esto es ida y vuelta, en estas condiciones de existencia, que el número B elevado a la C nos dé A. De acá, de esta definición, es por qué le pedimos a A y B que sean positivos, porque así no tenemos problema de regla de signos. Base positiva, resultado positivo. Si yo el 2 lo elevo, no importa la cantidad de veces que lo eleve, el resultado me va a dar positivo. Y el motivo por cual a B no le permitimos ser 1 para que esto funcione es que si fuera 1, ¿sí?, elevado, no importa qué, A sería 1. Pero C puede estar ocupado por cualquier valor. Entonces no podríamos dar un único resultado. Igualmente, a medida que nos vayamos metiendo, vamos a ir viendo cómo traducimos, pero me quedan estos últimos dos, porque los anteriores, el anterior de la división, ya vimos cómo hacíamos. Cuando tenga una raíz cuadrada, lo primero que voy a estudiar es el dominio y voy a estudiar una inecuación, que ya la veníamos haciendo en el curso. Cuando me enfrente a un logaritmo, ¿sí?, ahí lo que me va a pasar es que tengo 3 inecuaciones, pero algo de esto habíamos visto similar a cuando trabajamos, por ejemplo, con funciones partidas o de valor absoluto, que separábamos en zonas y estudiábamos diferentes soluciones al mismo tiempo. Y ya que estamos en este baile, lo que se conoce como logaritmo neperiano, y ahí la notación puede variar, depende del libro, de lo que estemos leyendo. Puede ser una L mayúscula, logaritmo de A, se escribe así, o hay quienes escriben LN, generalmente la calculadora aparece de esa manera, entonces acá escribimos el A. Estas dos notaciones significan lo mismo, logaritmo neperiano,
Y acá lo que estaríamos sabiendo es que B es lo que en matemáticas llamamos el número E, no es otra cosa que el número de Euler, 2,71 y un montón de más de decimales. Entonces, cuando la base es ese número E, podemos tomar esta notación. Al ser E, ya tenemos asegurado que B es positivo y que B es distinto de 1, porque, bueno, vamos por acá, vuelvo a insistir, este número es un número constante, ¿no? El número no es una incógnita. 2,7 infinito. Es algo pensado similar al número pi, ¿no? Es un número particular que tiene nombre. Entonces acá el único problema de existencia, si pienso en lo que vimos del logaritmo, que aplica exactamente la misma definición, B lo tenemos asegurado porque sabemos que es ese 2,7 y un montón de numeritos más. El único problema sería averiguar si A es mayor que 0. ¿Dudas? ¿Algo que genere cosquillas de esto? Sí, el logaritmo neperiano es lo mismo que el otro logaritmo, pero con B asegurado nada más. Exacto, donde B vale el número E, pero Ah. es de la misma familia. Es de Bien. base E, podemos decirlo. Entonces, para ahorrarnos, tenemos esta notación. Ese Bien. número E de Euler aparece más de lo que creemos en la naturaleza, al igual que el número pi. El número pi, por ejemplo, está en todas las circunferencias del mundo mundial. No hay circunferencia que no tenga pi, ¿no? Entonces, y como no hay un número, una fracción que lo represente, ahí se inventó la notación de pi. Con este pasa algo similar. Bien. No hay una fracción, ¿no? Que lo represente. Es un decimal. Entonces se lo bautizó como E, el número E. Entonces, lo que vos tenés asegurado en el neperiano es la base, ¿no? Que digamos, en el logaritmo en general le llamé B. Entonces, en el neperiano vos tendrías asegurado En el el ejemplo valor. en el que B a la C es igual a la A, ahí puedes usar la E nomás, en vez de B. O sea, pones un número, lo elevas a la C y lo igualas a A, o no es necesario. La definición sería la misma, lo único que, Ah, es todo lo mismo, solamente con es, neperiano, como que podría claro, ser por parte. ejemplo, si me dicen que el logaritmo de A, ¿no? Vale C, para usar los mismos valores que usé el otro lado acá de la rayita, esto lo que me dice es que el número E elevado a la C es A. Bien, clarísimo. Que generalmente cuando es una potencia de base E, si me diera E a la 3, lo voy a dejar como E a la 3. Bien, Son de esas notaciones científicas que después entras a la hora de operar, lo representas así, como si fuera algo que ustedes ya debieron haber visto en su etapa liceal, por ejemplo, la base 10. Hay números extremadamente grandes, ¿no? La distancia de mi casa a la luna. Si yo la quiero dar con una aproximación medianamente certera para poder hacer algún cálculo, seguramente me convenga hablar de no sé, 527 por 10 a la 100, 138. Y dejarlo expresado así como potencia de base 10 en ese caso. Acá estaríamos hablando de potencias de base E. Porque de última no son lo mismo, ¿no? Son números diferentes, ¿no? Miren la definición. El logaritmo de A en base B es el número C. A tiene una potencia que relaciona B con C. Entonces hay una cierta relación entre uno y otros. Y en realidad el logaritmo es bien útil para números muy pequeños.
y muy asquerosos. Que dependiendo de lo que estemos estudiando, nos vamos a enfrentar con eso. Cuando digo que estemos estudiando, hablo a la vida real, ¿no? Como por ejemplo el tamaño de un virus, cosas que aparezcan ahí en la madre naturaleza, porque son números que aparecen aunque no los queramos. Están ahí, son parte del mundo real al cual pertenecemos. Sí, Adrián, efectivamente. Porque en realidad hasta el momento, Adrián pregunta para los que no están viendo en el chat, si este es un modo de repaso para empezar a ver de forma, digamos, más compleja el tema de dominios. Sí, en realidad porque hasta el momento no nos habíamos enfrentado a dominios. Las funciones, al ser polinómicas, ¿no? De primer grado, de segundo grado, de tercer grado, en el momento que yo puedo determinar un grado es porque tengo un coeficiente principal. Puedo decir que tengo una combinación lineal de sumas y restas, multiplicaciones, metidas ahí. Pero tengo una X, hablando mal y pronto, de exponente mayor que puedo reconocer y eso me da el grado. Entonces las cuentas que tengo que enfrentar para cualquier número que esté en mi dominio serían multiplicaciones, ¿no? Porque agarro un número, lo multiplico y lo elevo tantas veces como me diga el exponente, lo multiplico por su coeficiente y después sumaré o restaré con lo que venga en la expresión. Todas operaciones que partiendo de un número siempre van a existir. Entonces, muchas veces hasta en la letra del problema yo les ponía, bueno, la función es de reales en reales. No tenía como mucho sentido ponernos a analizar ese caso. ¿Sí? Pienso inmediatamente y les comparto pantalla a ver si estamos viendo mientras piensa eso ahí lo mismo. Ahí va, esa función que es de tercer grado. Yo cuando arrancaba la letra, yo les decía, bueno, esta función es de dominio real y codominio en todos los reales. El codominio voy a poder seguir diciendo que son todos los reales. Después, dependiendo de lo que estemos estudiando, si nos va a interesar acotar, a ver dónde caen las imágenes, por llamarle de alguna forma, que nos va a interesar. Por ejemplo, piensen en las parábolas. El vértice es un punto muy particular, porque dependiendo la concavidad que tenga la función, si la función es triste, ese vértice, no hay ninguna imagen que lo supere. Y si vamos buscando en el disco duro, teníamos para un conjunto, que nosotros encontramos un número, que es el mayor, si no hay otro por encima de él, inclusive algo parecido, ya habíamos definido como máximo. En el caso al revés, que sea, ¿sí?, con concavidad positiva, ese punto que está acá, el vértice, no hay nadie por debajo de él. Si no, no sería el vértice. Ese caso sería un mínimo. Y las cosas se empiezan a relacionar y empiezan como, espero, a tener cierta coherencia. De ahí que venimos tratando de armar y ahora lo que vamos a empezar es como si fuera un Tetris o un puzzle que vamos a ir armando. Si bien algún concepto va a parecer nuevo, la idea es que lo nuevo en realidad sea el concepto de límite, pero que todo lo que venimos trabajando tenga como cierta idea. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran preguntar? Entonces, no hay preguntas. Vuelvo a insistir con lo que arranqué para los que vinieron un ratito después. Las funciones de tercer grado, la expresión que no se la di en los ejercicios, sí lo hice con la de primer grado, que dije que era f
de x igual a x, se lo hice con las de segundo grado, que puse que f de x igual a x2. En las de tercero solamente hice el dibujo, pero como está acá, cuidado que en la imagen de 1, ¿sí? Yo hice algo parecido a esto, y vuelvo a insistir que eso está mal. Acá en 1, de que cuando hice el gráfico y la imagen, puse 16 en los bosquejos. Ese 16 es incorrecto. Tenía que haber escrito 9. Porque esto que está acá es la expresión de esas funciones que tienen dibujadas de tercer grado, ¿no? Entonces ahí me quedo contento con que puedan reconocer qué transformación recibe esa función f a partir de la g, la h, la i, la j que estén definidas y que puedan hacer el bosquejo. ¿Claro eso? Supongo que está claro, entonces yo voy a apagar en este momento micrófono y cámara y voy a empezar a habilitarles actividades para que continuemos trabajando. Las primeras van a ser de funciones y va a haber también ya para estudiar el dominio. No solo nos vamos a quedar en el dominio, sino que vamos a agregar en los casos que ya vimos, raíces, signos y esas tres cosas, ir intentando de a poquito llevar al gráfico. ¿Claro eso? Yes. Impecable. Me defino una función h de x que está dada por f de x más 1. Entonces ahí habría que tener un poco de cuidado. Lo que estoy viendo en general, o mi ojo me dice, bueno, f de x son las imágenes. Entonces, la función, ¿cómo encuentro las imágenes de h? Sumándole 1 a las imágenes que me daban f. Para mayor certeza, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, y acá yo puedo generar una expresión de la función h, y fíjate que ahí f de x lo puedo sustituir por la expresión que tenía, que particularmente era x, entonces me quedaría x más 1. Entonces a partir de esto, ahora acá le puedo hallar el dominio, puedo hallar, bueno, el dominio ya sabemos que son todos los reales, pero sí le puedo hallar las raíces, el signo, hablar del crecimiento, y particularmente, no sé si el otro día estaban, aprovecho hoy, para los que no les mostré esta herramienta, se llama GeoGebra Clásico, está en línea, es decir, está en la web. No hay lo que les voy a mostrar ahora en pantalla, esto que me deja. Ahí está cargando. Adrián, que puede servirnos también como una especie de calculadora gráfica para ver si lo que estamos haciendo es correcto. No solo en estos ejercicios, sino también en lo que vendrá. Confirmad que estás viendo en pantalla dos ejes cartesianos, una hojita como cuadriculada. Ahí va. Eso que les estoy compartiendo ahora es la página GeoGebra, ¿sí? Es GeoGebra Clásico. Si ponen en el buscador GeoGebra Clásico, ustedes también lo van a poder utilizar. Y me voy ahí, ahora que me confirmaste que... Listo.
acá le voy a escribir y le voy a pedir que grafique la función f de x igual a x, ¿no? Que me la dibujó acá en verde, ¿no? Esa sería la función f de x, ¿no? Y teníamos una h de x. En este programa me permite usar la expresión de la función que ya tenía definida en el mismo. Y viste que abajo ella me escribe, ¿sí?, a que era igual. Y acá tengo la función f de x más 1. Y efectivamente, las imágenes las sube una unidad. Por lo cual, y aprovecho el gráfico, lo que puedo decir en este caso es que al sumarle 1, ¿sí?, a la expresión que sea f de x, mi gráfico lo estoy comparando con respecto al eje f de x, es al eje vertical, lo traslado una unidad hacia adelante. Con lo cual, además, vuelvo a insistir, puedo hacerlo a partir del gráfico, que es lo que vos me planteabas, que en el anterior vos te dabas cuenta que giraba el gráfico y a partir del gráfico sacar los otros datos. En estos ejercicios estamos habilitados a hacer eso, ¿no? Bueno, me doy cuenta de qué pasa con el gráfico que me están pidiendo y puedo sacar todos los demás datos a partir del gráfico. ¿Qué quiero decir todos los demás datos? Por ejemplo, acá la raíz es -1. Si quiero estudiar el signo de -1 hacia la derecha, la función es positiva, la roja, ¿sí? La que se llamó h. Y acá subí un poquito porque así acá tengo los dos nombres, ¿no? Pero de -1 hacia el más infinito, las imágenes están por encima del eje de las x, entonces la función es positiva. En el ejercicio particularmente te hablaban de la imagen del 2, ¿no? Me decían la imagen del 2 en la letra es el número 2. Bueno, la imagen del 2 en H es el 3. Efectivamente, al F le sumó 1. Con lo cual puedo dar esa conclusión. Si es un dato que tengo, lo puedo plantear. En este caso lo tenía porque pasaban por el 0, 0, el eje de coordenadas, ¿no? Particularmente de lo que veníamos hablando. F es una función lineal. Al sumarle 1 la transformo en una función afín. Y la idea de ir conceptualizando es qué pasa, ¿no? Uno cuando leyó f más 1, capaz que pensó que la función que estaba en verde se iba a correr, hablando mal y pronto, un lugar hacia la derecha. Pero si hablo de derecha, lo estoy planteando con respecto al eje de las x, al eje vertical, ¿no? Entonces, también empezar a fijar estas ideas. ¿Se mueve con respecto a quién? ¿No? Hoy vos me hablabas que, te leo por ahí, la entidad gráfica era más fácil porque era invertirlo nomás. Pero invertirlo con respecto a quién? ¿A f de x o a x? Si es a lo que estoy planteando, eso también es importante aclarar. En el caso anterior, que creo que era menos f de x, la inversión, ¿sí?, en esta función se cumpliría con respecto a x y también a f de x. ¿O no? Eso habría que ver. Y la idea es ir asociando esto mismo, Adrián. A partir de qué me van sumando, si en vez de ser f de x más 1 fuera f de x más 7. ¿Qué tengo que esperar? Y la otra cosa interesante, bueno, si parto de una función cuyo dibujo es una recta, cuando yo le sume valores a esa imagen, la voy a estar trasladando, pero seguirá siendo una recta. ¿Se entiende eso, Adrián? Y lo que me interesa en ese ejercicio en particular es que vos después de eso me digas quién es el signo, ¿no?, de la función, que lo plantees, que plantees quién es la raíz. Y tengo los dos caminos. El que tengo acá en pantalla, que me puedo basar del gráfico,
y se pueden apoyar en GeoGebra, obviamente. O, y me vuelvo a la pizarra que teníamos. Puedo hacer este razonamiento y a partir de acá estudiarle a esta función h la raíz, después que tenga la raíz el signo, después que tenga el signo ver el crecimiento o decrecimiento. Pero en este caso partíamos de una función creciente, que era la que teníamos dibujada en verde, y la que obtuvimos la h también es creciente. Cosa que no sucedía en el anterior, ese que planteabas en el chat. ¿No? Vos arrancabas una función creciente, al invertirla te quedaba decreciente. Al ir haciendo estas de primero y de segundo y ver que los comportamientos son similares, por eso en algún momento les planteo un foro para que ustedes generalicen y vean, bueno, qué cambios hay en cada uno de estos casos. No es que planteé casos nuevos, son los mismos que teníamos, habían trabajado por separado, para ir fijando esa idea, porque entonces después, dame el dibujo que vos quieras de F, no importa cuál, más feo, más bonito, ¿sí? Pero cuando le sume uno, yo sé que voy a estar trasladando ese dibujo una unidad hacia arriba en el eje de f de x. En este caso de funciones, sí, siempre depende del coeficiente principal, de lo que bautizamos A. Porque esa A siempre era la que multiplicaba la x de mayor grado. Entonces el crecimiento y decrecimiento va a depender un poco de esa A. No siempre va a crecer en todo su dominio, no siempre va a decrecer en todo su dominio, pero en este caso sí. En menos f de x, ¿a qué te referís con que? Bueno, la raíz se mantiene. Es un caso muy particular. Porque el último mensaje que dice que seguía siendo x igual 0, estamos hablando del signo. Pero en la que se invierte no sigue siendo creciente. En este sí. En este caso sigue siendo creciente. En la que invertiste no. Y también en el coeficiente principal. Vamos a por ello, mirá. Me voy a apoyar en GeoGebra para que lo veas. No me acuerdo el nombre, pero seguramente si fue mi original le llamé G. Y en ese caso, lo que dije que esa función G iba a ser a menos f de x. Y me aprovecho acá lo que estás viendo y espero que estés viendo en pantalla cuando invertí cara a la recta azul, ¿no? O lo que parece medio azul, la expresión me queda menos x. Quiere decir que el coeficiente principal en G es menos 1. Es negativo. Entonces, de ahí que decrezca. Claro, ese menos va a hacer que cambie. Entonces ahí la inversión. Y por eso te decía que si las miro bien, puedo pensar que el giro, que la rotación, ¿sí? Si yo pudiera mover esta verde y la voy girando, seguramente llegue a esta azul. Pero el giro, si anda todo bien, puede ser 90 grados en sentido antihorario. En este sentido, perdón, acá estaría girando horario o antihorario, ¿no? Ahí estoy pensando con respecto a las agujas del reloj. Si me imagino un reloj, las agujas girarían para este lado. Por eso puedo decir que la rotación puede ser perfectamente con respecto a este eje, el X, o puede ser con respecto a este otro. Llegaría a la recta azul.
Ahí como la pregunta divertida sería, ¿puedo hasta determinar el ángulo? Sí, esa me quedaría G igual menos X. El eje de la sí dejaría de ser 2 cuando te parás en el número 2. Miremos acá el- el gráfico. Fíjate que en la verde, que es f de x, cuando vale 2x, y vale 2. Pero ahora, cuando x vale 2, y vale menos 2. De ahí que pueda pensar, si miro las imágenes, buscando una relación, sucede con todas. Y fíjate que si la imagen de 1 se transforma en menos 1. Entonces ahí está como bueno cuando hablábamos de esto con respecto a quién gira. Sí, está bueno. En este caso, porque me va centrando en algún lugar. Si yo empiezo las imágenes giran o rotan con respecto al eje X. Y con esa última apreciación, Adrián, en realidad vos siempre lo que tratás de comparar es el mismo X, el mismo punto de partida en ambas funciones. Lo bueno es que los Y, así como lo escribís en el foro, que los Y sufran cambios. Porque si yo, a mismo arranque, misma llegada, que no digo que no pase, puede pasar en algún punto. Particularmente en el primer caso de la recta, de la función f, que es la que es recta verde, y la función g, que es la recta azul, el único punto que mantiene su imagen es el cero. El resto cambia todo. Pero tiene lógica, 0 y menos 0 son el mismo valor. No así 2 y menos 2, por ejemplo. ¿Se entiende esa parte, Adrián? Impecable. Apago entonces, pues si no me entusiasmo y sigo hablando. Para jugar y contar alguna cosita más. ¿Está? En ese tengo una duda. Yo, si hay que calcular las raíces o se pueden sacar de GeoGebra y poner un aproximado o algo. Se puede. Porque Se estuve el puede. fin de semana tratando de hacerlo, calculándolo y no pude. Entonces voy a eso. Mirá. Primero, viste que vos usás una anotación en ese ejercicio, déjamelo echar bien. Ahí va. A ver, para que todo estemos jugando a lo mismo. Un segundo. Acá. Mirá, voy a compartir. La idea está bien, ¿sí? No sé si ya se está viendo en la pantalla, Adrián. ¿Sí? Adrián, perdón, Sebastián. En el primero, acá, ¿sí? Podés llamarle alfa. No uses la notación f de x igual. ¿Me seguís? Bien. Usá la letra griega, llamale como quieras. Y ojo, este menos 2 yo te la llevo. Es esto mismo. Pero ojo que no es hasta la raíz, ¿no? Porque este valor y este son el mismo. Sí, mandé una foto después porque me di cuenta que sí, que en realidad es del vértice. Está Está, la otra foto, está modificado ahí. está. Genial. Y ahora me voy a meter en tratar de calcular esa raíz. Bien.
Para los que en ese primer ejercicio, lo que se planteaba de la función más 2, y lo que genera ese salto, como tiene una raíz doble, al subir en el eje vertical 2 lugares, me queda una raíz simple. Habíamos dicho entonces que f de x era menos 1/2 por x menos 2. Más 2. Más 2 era ahí Más quedaba. 2. Ahí va, porque era menos 2 la raíz, ¿cierto? Por x menos 3. Se define una nueva función, creo que se llamaba g, ¿no? Sí, g de x es igual f de x más 2. Ahí va. Voy a hacer así que me va a quedar más cómodo. G de x es igual a f de x f en minúscula, que sería la misma. Opa. Ahí va. Más 2. Ahí está. ¿No? Quiere decir que g de x, en este caso, vamos a ver acá porque voy a tener que hacer cuentas. G de x es menos 1/2. O menos 0,5, como le gusten llamar. Acá tendría que ser cuadrado binomio o x más 2 por x más 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿No? El desarrollo me quedaría x más 2 por x más 2 por x menos 3. Voy a aplicar, si hago x más 2 al cuadrado, y me quedaría x a la 2 más 4x más 4. Y acá lo que estoy desarrollando es x más 2 por x más 2. Aplicando cuadrado binomio, en su versión reducida, llegaría esto. Eso lo voy a tener que multiplicar por x menos 3, pero además le tengo que sumar el 2. ¿No? Lo cual me provoca que este más 2 necesariamente haga que yo tenga que distribuir. No arranqué acá a hacer las cuentas. Menos 1/2 lo vamos a dejar para el final. Voy a arrancar con que g de x va a ser igual a menos 1/2. Recordemos que estamos intentando hallar de la raíz. Entonces empecemos a distribuir acá. X a la 2 por x me queda x a la 3. X a la 2 por menos 3 me queda menos 3x a la 2. Voy ahora con 4x. 4x por x me queda más 4x2. Luego 4x por menos 3 me queda menos 12x. Y 4 por x me va a quedar 4x. Y 4 por menos 3 me queda menos 12. Todo esto más 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora lo que me restaría es hacer distributiva con menos 1/2. Antes. Así ya nos queda. Ahí me va a quedar x a la 2. Vamos a reducir. Y este término acá me va a quedar menos 8x. Quiere decir que si ya voy a g de x, me va a quedar menos x, menos 1/2, perdón, por x a la 3 es menos
1 medio por x a la 3. Menos 1 medio por x a la 2 es menos 1 medio por x a la 2. Menos 1 medio por menos 8 me va a quedar más 8x, más 4, perdón, porque estoy reduciendo a la mitad y menos por menos me da más. Y menos 1 medio por menos 12 me queda más 6. Y esto a su vez más 2. Quiere decir que g de x en su expresión desarrollada sería menos 1 medio por x a la 3. Menos 1 medio por x a la 2. Más 4x más 8. ¿Estamos de acuerdo en eso? Nos dio Sí. parecido, Sebastián. Sí, hasta ahí llegué, pero después como no tiene raíces evidentes, Exacto. ahí que... Pero también podemos jugar con el siguiente. Podemos trabajarla con menos 0,5 o menos 1 medio. O tal vez para poder jugar un poquito mejor, pensar, ¿sí?, en multiplicar toda la ecuación por 2. Yo quiero hallar la raíz. Puedo tranquilamente trabajar con estos coeficientes, menos 1 medio, 4 y 8. Antes de irme de página por las dudas voy a revisar no haber cometido ningún de signo, porque si no lo voy a pagar caro. X por x, x a la 3, x2 por menos 3, menos 3x2, 4x por x, 4x2, 4x por menos 3, menos 12. Después teníamos 4 por x, 4x y 4 por menos 3, menos 12. Ahí no hay error de signo. Las sumas de los coeficientes de x a la 2, medio x2, acá medio menos, quiere decir que nos dio estos mismos coeficientes, ¿no? Que yo los voy a anotar por acá para ir a jugar. Tengo 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio, 4 y 8. Recordemos que queremos encontrar o una raíz o poder aproximar a un valor de raíz. ¿Sí? Ahí está. La propaganda, la pongo a borrar. Entonces, voy a apoyarme en el amigo Ruffini, ¿no? Y en eso que me decías, Adrián, vos tenés un bosquejo, sabés, por ejemplo, sé que la raíz que estoy buscando es mayor que 3. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces, si yo aplico el esquema de Ruffini, encontraría la raíz siempre y cuando lo que me quede como resto sea 0. En su defecto, lo que me dé el resto me va a estar dando la imagen de. Entonces, con el primero que voy a probar es con 4. Bajo menos 1 medio. Cuando multiplique 4 por menos 1 medio, me queda menos 4 medios. Es decir, que me queda menos 2.
¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Cuando sume, si los pienso como medios, ¿no? A ver, ¿cuántas mitades tengo en 2? 5 medios quedaría. Exacto. Acá tengo 4, menos 1 acá, todo negativo, menos 5 medios. Cuatro por menos 5 medios me daría menos 20 medios. Es decir, me da Menos menos 10. 10. Quiere decir que cuando haga esta suma, acá me va a dar menos 6. ¿Estamos de acuerdo en eso? 6 Sí. por 4. 24. Y cuando a 24 le resto 8, si no estoy mal, me quedan menos 16, puede ser. Sí. ¿Qué acabo de descubrir, don Sebastián? Que la raíz Acabo- está entre el 4 y el 3. Exacto. Y para los que nosotros teníamos una función que hacía algo así, donde acá teníamos el 3. Esa función, cuando hicimos el nuevo bosquejo, me queda algo por acá. Sabemos que la imagen de 3, porque la podemos hallar, pero de no tenerla, nosotros podemos, no es F, ¿no? Porque acá lo que yo sabría es que G de 4 me dio menos 16. ¿Y por qué con Adrián decimos que la raíz está entre 4 y 3? En la función f, la imagen de 3 era 0 porque la raíz. La imagen de 3 en la función g le sumé 2. ¿Recuerdan cómo estaba definida? Quiere decir que puedo asegurar que g de 3 es un número positivo. Y como g de 4 me dio negativa, ¿sí? Particularmente menos 16, ahí ya puedo empezar a acotar y trabajar con un valor de raíz. Por ejemplo, pregunto, si yo dijera que la raíz es 3,5, ¿ustedes me podrían decir cuál es mi margen de error? ¿Por cuánto le estoy errando? ¿No? Porque cuando uno habla del margen de error, lo que dice, bueno, este dato que tiro, ¿cuán tan alejado puede llegar a estar? Y le está errando por 0,5 máximo. Exacto. Porque yo al pararme ahí tengo 0,5 hasta el 4 y 0,5 hasta el 3, que tengo la certeza de que no son la raíz. Inclusive podría acercarme un poco más, porque lo que podría hacer es, para que se agrande la pantalla, volver a aplicar Ruffini, menos un medio, 4 y 8. Con este candidato que yo tengo a raíz.
Si tengo suerte y viento a favor, tal vez la encuentre. Pero si no, ya puedo dar una mayor aproximación, porque si yo ahora voy a usar mi candidato, que sería 3,5, lo que sería lo mismo, ahí cada uno lo puede elegir como prefiere utilizar, 7 medios, ¿no? 7 dividido 2 sería 3,5. Cuando yo encuentre la imagen de 3,5, que está por acá a la mitad, me va a pasar dos cosas. Que sea cero, encontré la raíz que andaba buscando. Que su imagen sea negativa, pero entonces ahora la raíz estará entre 3 y 3,5. Y achiqué mi margen de error a 0,25. O me puede pasar que sea positivo, pero entonces mi raíz estará entre 3,5 y 4. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy tratando de acotar y dónde voy a parar. Y voy a parar dependiendo de lo que esté estudiando y que ese margen de error sea significativo. Les recuerdo que en matemática, como hablamos a veces, el problema es que yo no estoy teniendo una unidad de medida. Pero mi función seguramente tenga dos variables y esté estudiando un problema real, que ese problema real va a estar dependiendo del tiempo, ¿sí? O de los días, o de la semana, o de lo que fuere. Yo voy a saber qué variable es X, voy a saber qué variable es f de X cuando esté haciendo ciencia y esté haciendo esto en un problema real. Y ahí está lo divertido, porque eso me dice dónde termino de acotar para el dato que quiero dar. ¿Se entiende? Sí. El delay me mata. ¿No? Por ejemplo, voy a probar con este a ver qué valor me da. Y voy a insistir, puedo trabajar con los decimales, hacer las cuentas con la calculadora. No temáis en eso. Por ejemplo, cuando hago 7 medios por menos un medio, esto me va a dar menos 7 cuartos. Y aprovecho otro color. Menos un medio en cuartos no es otra cosa que menos 2 cuartos. Como ahora los tengo con el mismo denominador, puedo hacer la cuenta tranquila. Y esto me va a dar menos 9 cuartos. Al multiplicar menos 9 cuartos por 7 medios, esto me va a dar menos 9 por 7. Por suerte la multiplicación de fracciones es como de la reja. Lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo, hablando mal y pronto, o numerador por numerador y denominador por denominador. En definitiva, 9 por 7, si no estoy mal, da menos 63. Y 2 por 4 da 8. Ah, pero ahora, para poder sumar, yo necesito este 4 en octavos. Pero 32 dividido 8, yo sé que da 4. Y ahí uno se hace el tra. En realidad porque sé que 4 por 8 da 32. Entonces si 32 lo divido entre 8, me tiene que dar 4. Pero uno le cuenta esto a una tía abuela y queda como re contenta. Uno es muy inteligente. En realidad lo que sabe es la tabla del 4 y del 8 y cómo aplicarla. Esto me va a permitir hacer la cuenta con octavos. Entonces yo ya sé que me va a dar en octavos. Y voy a tener que hacer a 63, quitarle 32. Si todo anda bien, me va a dar 31. Negativo. Ocho por 2, 16. Y 31 por 7, negativo, a menos 7 por
una 7 y 7 por 3, 21, me da 217. Uy, ahora se complicó porque para hacer la última cuenta tengo que pensar esto en 16avos. Pero si se entendió lo del 4 por 8, acá lo que tendría que hacer es 8 por 16 y 6 por 8. Si no estoy mal, son 56. 8 por 1, 8 y 5 son 136. Todo esto, insisto, lo puede hacer una calculadora. Pero la última resta es menos 217 más 136. Si no le rea nada, esto es 1 y 7, 3. Me dio, a mí el 8 me dio 64 de 16avos. ¿16 por 8 te dio 64? Yo corríjome. No, pará. Porque es eso lo que tendría que... Para encontrar el de arriba, digamos, ¿no? Si yo multiplico 16 por 8, me da el divisor. 128, perdón. 128 de 16avos. A ver si te da ahí. Sí, 128 dividido 16 da 8. Entonces, no se abre más. Maldita memoria. Entonces dijimos que esto es 128. Entonces, a ver si esto tiene... no, me va a borrar eso. Vamos a borrar acá. Ahí. Entonces tendríamos que hacer 217. La última cuenta. 217 menos 128. 89. Entonces, menos 89. Ahí está. De toda esta transpiración, lo que más nos 89. interesa, una vez que no es 0, es este menos. Porque entonces G de 7 medios Está entre 3 y 3,5. y 3,5. Entonces hoy, haciendo esto, por ejemplo, voy a tomar un alfa y puedo decir que va a ser la raíz y aproximadamente puedo decir que es 3,25. ¿Se entendió o se va? ¿Sí? Porque en realidad, con GeoGebra, no sé si voy a tener certezas, porque como no tengo mayores datos, de que de esa raíz sea efectivamente un número racional. Es decir, que exista una fracción que lo represente. Por ejemplo, estoy pensando, puedo ligar muy mal y que la raíz sea pi. Si la raíz es pi, no la encuentro nunca jamás en la vida. Aproximando, capaz que alguna vez en la vida la encuentro, pero no tengo una herramienta. Si yo tuviese un dato de que la raíz racional, ahí podemos jugar con los divisores de 8, por ejemplo. Y usarlos acá como candidatos a raíces, pero ese sería tema de otro viaje. ¿Se entendió más o menos cómo se va? Bien. Así que Si la idea quiero es aproximarse lo más posible a la raíz real.
Sí, en la medida que se pueda. Si haces un primero y te quedas con 3,5, lo que cuando haga el signo voy a usar alfa. Bien. Esto es más como más para practicarse uno y tener, mira, puedo llegar, puedo tener una buena aproximación Ahí de está. lo que estoy haciendo. Bien, Pienso ya en lo hago de vuelta entonces y te lo mando. si no se los otros, no te calientes. Bien, Dejá bien. esto que mandaste y para el otro que mande, ¿ah? Bueno, muchas gracias. Adrián, en la hora, diga. Bueno, podrías hacer eso o en realidad, como habíamos hablado, podés basarte en el gráfico. Porque vos sabés que valor absoluto de 0 es 0. De lo positivo es positivo, que ahí no va a haber mayor transformación. Y a lo negativo lo va a invertir. Yo me basaría en el gráfico, más que repartirlo por zona. Porque acá no es que vos tenés un valor absoluto de la nada. ¿Me seguís? Este valor absoluto depende de algo que vos ya conocés. Ya sabés el comportamiento de F. Entonces voy a aprovechar esa información. Hay un par con valor absoluto, entonces depende de quién es F. En las partes positivas quedan iguales. En las de raíces quedan iguales. En 0. En lo negativo, ahí estarías hablando de una raíz X igual 0. Ese queda igual. Donde la función sea 0 o positiva, queda igual. Donde va a haber cambios es donde la función sea negativa. Bien, f de x, que es la que origina, la que conocemos. Ahí fue como muy original. A todas les llamé f. ¿Se entiende esa parte, Adrián? El último con esto, sistema. Malo, si veo que hay que aclarar algo, la clase que viene arrancamos con eso. Por hoy, un placer. Abrazo de gol. Nos vemos el miércoles.